Frecuencia modulada. 999 Mar del Plata. Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Es la hora 7:03 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9 que transmite a través de su plataforma multidigital, también de manera directa a través de FM 999.info y por supuesto a través de Facebook Live y de la aplicación de Twitter. Bueno, muy bien, en esta jornada, entre por supuesto otras tantas cuestiones, resaltan algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. Es una cuestión, yo diría casi literalmente de locura, pero una estampida en el funeral del asesinado general iraní Qasem Soleimani dejó al menos 35 muertos. Es de una irracionalidad todo esto que es impactante. La televisión estatal iraní reportó al menos 35 muertos, 48 heridos en una estampida desatada en el funeral del general Qasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria, que murió en el bombardeo norteamericano. La cadena dijo que esto se produjo en la procesión fúnebre de Kermán, la ciudad natal de Soleimani. El lunes había ocurrido, esto ocurrió hace un rato, estamos hablando de una diferencia horaria que hace posible que cuando nosotros estamos comenzando la jornada, ellos en este momento es la hora 13:34, hora de Teherán, ¿sí? Esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, es decir, para nosotros estábamos todavía en la noche. Soleimani será enterrado en el día de hoy entre las 14 y las 16, hora local. Mucha gente había pasado la noche en las calles para estar presente en el último adiós al militar, es decir, hay toda una acción muy fuerte de carácter psicológico. Soleimani era un hombre que se había instalado en el ideario iraní como un auténtico héroe, como una suerte de Cid campeador en contra de los estadounidenses y también en contra de Arabia Saudita. El Parlamento iraní votaba en la mañana de hoy una ley que considera terroristas a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En la jornada fueron una mirriada de críticas hacia Washington. La masa congregada en Kerman era arengada al grito de expulsión de Estados Unidos de la región ha comenzado. Esto brotaba de la boca del general de división Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, un eje central del poder del régimen de los ayatolás. Esto realmente es tremendo, es absolutamente impactante. 35 muertos, 48 heridos. La cifra de muertos puede ser todavía mayor. Pero por otro lado, en las últimas horas se había generado una confusión muy importante, porque había trascendido una carta, un texto, en donde se planteaba el retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Irak. El gobierno aclaró que no planea su retirada, luego de que tomara Estado Público una carta que así lo planteaba. En concreto, el jefe de Estado Mayor Mark Milley explicó que la misiva era un borrador sin firmar que nunca debió haber sido enviado. Era un proyecto de carta enviado a algunos líderes militares iraquíes porque los movimientos de tropas norteamericanas en Irak han aumentado en los últimos días. Una suerte probablemente de información interna. Se sostiene que estuvo mal redactado, pero bueno, ahí el equívoco casi digno de un generalato de Costa Pobre, por unas horas hizo correr la voz alrededor del mundo en el sentido de que Estados Unidos se retiraba de Irak. Esto está totalmente desmentido. Bien, dicho esto, la provincia de Buenos Aires, una vez más, es el foco al respecto de lo que ocurre con la política argentina, esto sin que sea de mérito de otros temas que tienen su importancia. Ayer hubo muchas reuniones, llegaron incluso
a darse reuniones en la Casa Rosada. Hay una foto donde se lo ve a Kicillof con Alberto Fernández. Hay información que dice que Cristina se puso en contacto con Alberto Fernández pidiéndole por favor que ayude a Kicillof a obtener los votos necesarios para el proyecto de ley fiscal. Quien pasó a jugar en un primer nivel en este sentido es el intendente de Lanús, Néstor Gridetti, quien mantuvo reuniones reservadas con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al respecto de esta cuestión. Muchas de las modificaciones que se plantean tienen que ver con los justamente elementos de debate que habían presentado diputados y senadores de Juntos por el Cambio, como la revisión de ajuste en la alícuota de ingresos brutos, pero también hay otros temas como los que hablábamos ayer y repasábamos un poco más temprano con el diputado Maxi Abad. Juntos por el Cambio rechaza un ordenamiento fiscal que esté por encima de la inflación, esto es que esté por encima del 55%. Las negociaciones, como dije, son muy, muy intensas, hay mucho cabildeo, mucha rosca. Se está pidiendo que el esquema de ordenamiento del valor inmobiliario sea desde el 10 hasta el 55% de aumento según los tramos. El gobierno de Kicillof rechaza el planteo, dice lo que propone es achatar la escala, romper con la progresividad para el cobro del impuesto que planteamos. Lo que ofrecemos, estamos dispuestos a reducir la incidencia de la suba del inmobiliario, incluyendo más escalas en la segmentación, pero no achatar la misma. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Están participando en estas conversaciones, entre otros, Verónica Magario, la ministra de Gobierno Teresa García, el jefe de gabinete Carlos Bianco, el titular de la Cámara de Diputados Federico Ottermin. Por la bancada de Juntos por el Cambio estuvieron justamente Abad, el senador de Leo, el intendente de Lanús Néstor Gridetti, entre otros. Magario había dicho que habían aceptado modificar la letra de la iniciativa, que estaba confiada en que la oposición entienda lo necesario de esta ley. Es bastante risueño escuchar a Magario, Kicillof, todos estos hablar de la necesidad del acompañamiento, hablar de la necesidad del entendimiento. A mí en lo particular lo que me brota es el discursito de la cuestión solidaria. Acá estamos hablando de un ordenamiento fiscal absolutamente fenomenal por todo lo alto, que impacta directamente en el bolsillo de quienes trabajan, que impacta en el bolsillo de quienes invierten capital, que impacta en el bolsillo de quienes hacen en definitiva a la masa de construcción del pago de impuestos sin ninguna contrarréplica en ningún sentido. Es decir, bueno, miren, tenemos este Estado, vamos a avanzar en esto, vamos a eliminar estos gastos superfluos, vamos a trabajar en que el Estado sea más eficiente, vamos a trabajar en que el Estado necesite de menos recursos para poder justamente atemperar la cuestión fiscal. De eso no hay absolutamente nada. Recordemos que uno de los temas que se plantea en el proyecto de ley es un aumento de ingresos brutos sobre medicamentos, sobre productos farmacéuticos. Una auténtica locura. Bueno, lo concreto es que lo que dicen los analistas, por ejemplo, vamos a tomar a alguien que está en las antípodas de cualquier visión que pudiera tener el actual gobierno nacional, provincial, al respecto de la economía. Germán Fermo, un hombre que inclusive en su columna en el diario El Cronista explícitamente pidió a los ciudadanos, a sus lectores, que votaran a Mauricio Macri, que evitaran que estos gobernantes de hoy llegaran realmente a poder gobernar la Argentina. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: una muy bienvenida sorpresa. Los bonos argentinos desde agosto se han comportado más parecido a un Bitcoin que a un bono emergente. Diciembre de 2019 es un mes donde el gobierno envió dos señales fortísimas y positivas al mercado de bonos. Un sustancial ajuste fiscal, pago de cupones relativos al bono centenario y discount durante los últimos días de diciembre. Argentina, dice Fermo, le dijo a Wall Street que quiere encarar una reestructuración de la deuda en modo performing, lo cual en sí mismo es una señal más que amigable de cara al mercado internacional y muy acertada. Obviamente que todo esto, aunque parezca mucho, es insuficiente para definir el equilibrio general de la Argentina de cara a los próximos 4 años, y obviamente que Argentina sufre las mismas deficiencias estructurales de siempre. Pero, dice Fermo, independientemente de todo esto, para el corto plazo, las señales han sido muy razonables.
lo que lleva a pensar que el gobierno comprende la necesidad imperiosa de evitar otro default soberano como en 2001. Por lo tanto, reestructurar rápidamente significa sacarnos un problema que se caracteriza por una enorme presión de vencimientos en los próximos años, que de disolverse en el tiempo a fuerza de extensión de plazo y baja de cupón, le daría a la Argentina el oxígeno que se nos fue. Ahí habla Fermo, un artículo muy extenso, de la correcta lectura del ministro Guzmán. ¡Wow! Estoy hablando de la columna de un analista, de un pensador económico, formado en las canteras del pensamiento liberal de la economía, que está diciendo que el gobierno está haciendo un ajuste fortísimo, que le está mandando señales correctas a los mercados, que la lectura del ministro Guzmán es correcta y que todo esto tiene que ver con la idea fundamental de ser razonable. Bien, donde las cosas no son razonables son en otro lugar, son en la relación con Evo Morales, son en los dichos de la ministra Frederick al respecto de dos literales disparates. El primer literal disparate es revisar la pericia de Gendarmería al respecto de Nisman, y el segundo literal disparate es querer revisar la cuestión al respecto de la muerte de Maldonado, porque no les conforman los resultados. Lo que están buscando es que Gendarmería lo haya asesinado, diga lo que diga la justicia y 130 peritos a Maldonado, y que la pericia de Gendarmería se caiga, ¿sí? Y que en todo caso puedan seguir diciendo que Nisman tomó la extraña, curiosa, absurda idea de quitarse la vida por su propia arma, con un arma que no tenía restos de ADN de su persona, ni tenía huellas digitales de su persona. En fin, 7:14 minutos, esta es la 99.9, en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 10 grados 9, la humedad es del 94%, la presión de 1003.6 medida en hectopascales, los vientos del noroeste a 9 kilómetros en la hora, la máxima esperada para hoy 27 grados con cielo despejado. Raro fue el día de ayer, climáticamente hablando, re loco el día de ayer. Ya seguimos.